Los puntos que conforman mi plan de trabajo para el primer año de ejercicio legislativo en el Senado de la República son los siguientes. Programa de austeridad al interior del Senado. Extinción de dominio para bienes que sean producto de la corrupción. Reforma al artículo 3 para incluir educación superior como obligación del Estado. Reforma a la Constitución y a la Ley del Servicio Público Docente para recuperar la permanencia y estabilidad en el empleo de los maestros del país. Reforma a la Ley del Instituto Mexicano de Seguridad Social para facilitar el cobro de las pensiones de aquellos derechohabientes que estaban bajo el régimen anterior a 1977 y que hoy en día no pueden jubilarse a menos que vuelvan a laborar nuevamente de manera formal. Luego, matrimonio igualitario, seguridad social a parejas del mismo sexo, reconocimiento profesional y laboral de las áreas exclusivas que corresponden a la profesión del trabajo social, creación del seguro de desempleo, incorporación de los principios de universalidad y enfoque de derechos a la Ley de Desarrollo Social Federal, aprobación y cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar celebrados entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, por lo tanto, aprobación de la llamada Ley Cocopa. Reformas a las diversas leyes orgánicas de poderes y órganos autónomos para establecer la paridad entre mujeres y hombres en todos los órganos colegiados que existen en el Estado mexicano. Por ejemplo, tribunales, órganos autónomos, gabinetes de gobierno, etcétera. Reforma a la legislación correspondiente para prohibir de manera expresa la privatización del agua. Reforma constitucional para darle al Congreso local de la Ciudad de México la atribución de aprobar el techo de financiamiento de la ciudad. Hoy en día, esta atribución la tiene el Congreso de la Unión. Es el único caso de las 32 entidades federativas donde el Congreso de la Unión es quien aprueba el techo de financiamiento y no el Congreso local correspondiente. Eliminar la reelección consecutiva en el caso de alcaldes y legisladores. En la pasada reciente reforma política que se dio en el marco del Pacto por México, se aprobó una reelección que permite hasta 4 periodos para alcaldes y diputados. Derogación de la Ley de Seguridad Interior. Hay un cuestionamiento importante de organizaciones de la sociedad civil sobre la inconstitucionalidad de dicha ley. Aumentar el espacio del cine mexicano en las salas de exhibición. Establecer la tasa cero del IVA en las librerías. Actualmente la industria editorial goza de la tasa cero, pero no las librerías. Entonces las librerías son las que tienen que absorber prácticamente el IVA.
Esto finalmente repercute en los consumidores. Con esta medida podríamos alentar la lectura en el país. También recogemos la propuesta de diversas organizaciones y de la industria editorial para establecer un estímulo fiscal para inversiones en la producción editorial, estímulo parecido al que existe hoy para la producción cinematográfica y que ha tenido mucho éxito. Eliminación de la figura de arraigo penal. Dicha figura permite ahora hacer detenciones por hasta 80 días sin que, o más bien violando el principio de presunción de inocencia. Luego, en siguiente lugar, firma y ratificación de la declaración de reconocimiento de competencia para tramitar casos individuales en el Comité de Desaparición Forzada de Personas en Naciones Unidas. Ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo doméstico o trabajo en el hogar. Ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical. Ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores y firma y ratificación del Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos de los Migrantes. Estos 25 puntos conforman mi agenda de legislador, de senador, con la que voy a comenzar el trabajo correspondiente en el primer año de ejercicio legislativo.